viejo recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Feliz 2025 para todos. Este es el 7º programa, el primero del año, obviamente, de Rural Hoy, el espacio radial de la Sociedad Rural de Reconquista. He recuperado al soldado, al principal soldado de este programa. Volvió Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? Feliz año. Hola, Leo. Muy feliz año para vos también y para todos los que nos escuchan y nos ven por streaming. Ojalá tengan todos un excelente 2025. Así será, así será. Yo siempre digo, trabajo y salud, y por lo demás se consigue, se trabaja justamente para lo demás. Así es, sí. Estamos, bueno, el mensaje de la institución, por supuesto, es un próspero 2025 para todos. Estamos atravesando momentos de cambio, de transformaciones importantes, principalmente por los gobiernos tanto nacional como provincial también, y eso, bueno, requiere una particular atención por todo lo que estamos atravesando como cambio y bueno, por supuesto, estar a la altura de la situación. Yo creo que se vienen tiempos mejores, tiempos muy demandados, digamos, estos últimos tiempos en los que por fin se le está prestando un poco más de atención a la producción, a la generación de riqueza, y yo creo que eso con el tiempo va a ir transformando, ¿no?, el destino, sobre todo de las economías regionales, del interior profundo, como se dice, de nuestro país, en donde estamos en una zona, si se quiere, difícil, pero con muchas oportunidades, y bueno, son momentos en los que hay que verlo con atención y aprovecharlo al máximo. Muy bien. Y hablando de interior, anduviste, porque tengo que pedirte que me corrijas del error del programa pasado, anduviste por otra parte del interior, por un lugar distinto a nuestra zona. ¿Por dónde? Contanos. Sí, estuve exactamente en la otra punta de nuestra provincia, en la zona de Wilrey, Colón. En realidad Colón ya es provincia de Buenos Aires, es ahí donde vive mi familia política. Sole, mi pareja, es de ahí. Bueno, fuimos a visitar a mis suegros y a mis cuñados. Y bueno, una zona tremendamente productiva. Estamos hablando del centro de la Pampa húmeda, ¿no? Estamos estamos hablando de 40 kilómetros de Pergamino, muy cerquita de Rojas. Bueno, una zona altamente productiva, el corazón de la Pampa húmeda. Sí, una de las zonas más productivas del mundo. Del mundo, exactamente. Sí, uno de los mejores campos del mundo, sin lugar a duda. Bueno, con un altísimo potencial, mucha soja sembrada, algunos muy poquitos lotes estaban terminando de levantar de trigo recién, mucha soja sembrada, mucho maíz, el maíz muy lindo, el maíz de primera, en un estadio ya de choclo, está engranando, que bueno, da realmente gusto verlo. Allá tuvieron lluvias un poco antes que nosotros, o sea, tuvieron un octubre, noviembre muy llovedor, lo cual permitió que el maíz se desarrolle muy bien. Si bien se dice un poco menos de maíz sembrado en esa zona que otros años, principalmente por la amenaza de la chicharrita, que gracias a Dios todavía no se encuentran daños, pero solamente un 15% se habla de merma digamos, de área de siembra. Exacto. Y bueno, y la soja ahora está sufriendo un poco porque diciembre ya no le llovió prácticamente nada, está sobreviviendo con un poco de recurso que tenía hídrico, de algo que dejó el trigo, porque la mayoría de las hectáreas sembradas de soja están atrás de trigo, y bueno, están padeciendo un poco la faltante ya, pero bueno, el maíz realmente imponente como está muy buen estado. Te trajiste los ojos llenos de verde. Sí, exactamente, sí. Bueno, tenemos, primero, recordar 3482 40 71 49 para que se comuniquen con Rural Hoy, y nos pueden escuchar en la 96.9 en Radio Hoy, o también pueden ver el streaming a través de o sea, hay varias maneras de entrar. En esto también me corrigieron el programa pasado. Reconquistahoy.com, exacto, los va a llevar al reproductor, o bien a través del Facebook de reconquistahoy.com también se puede ver el video en vivo.
¿sí? Y si no, para escucharnos vía web, también entrando en radiohoy.com, ahí también está el reproductor, radiohoy.com. Reconquista. No, sí está bien, pero el reproductor, pues yo lo escucho ahí, radiohoy.com te lleva solamente radio online. Perfecto. En algún momento lo voy a terminar de... Bueno, y tenemos Todos los programas visita, lo mismo, sí, sí. tenemos visita, te agradecemos, buenas tardes, Dionisio Escarpín, el diputado está con nosotros, te agradecemos por ya en el segundo día del año estar acá con nosotros, como hablábamos antes de empezar, somos nuevos en esto, y bueno, es un placer muy grande tenerte acá, ¿cómo andás? Muy bien, felicitaciones primero por este emprendimiento de hacer radio, cosa que no es tan sencillo, sin duda. Y muy bien, era una deuda pendiente que tenía con ustedes porque, bueno, es los jueves y justo teníamos sesión y hubo varias sesiones seguidas, así que, bueno, para mí es un placer y un gusto estar acá. Gracias, Diony. Bueno, el tema del día, como lo adelantamos el jueves pasado, tiene que ver con esta nueva ley. Para los que quieran verla o leerla, es la ley 14.295. Es una nueva ley de la provincia de Santa Fe, pero que modifica otras leyes y tiene que ver con el régimen de contribución por mejoras. También una herramienta que existe, que no es nueva, digo, ¿no? Lo que se hizo fue justamente modificar algunas cuestiones. Y vamos a hablar hoy del resultado final, de cómo queda esta ley, de qué es la contribución por mejora, de a quién alcanza y todos los detalles que podamos en esta hora conversar sobre contribución por mejora. Viene como anillo al dedo que estés acá, Dionisio, porque sos uno de los grandes impulsores y convencidos de este sistema de la contribución por mejora. Sí, así es, lo hemos charlado en algunas reuniones anteriores. Soy un convencido porque nosotros la hemos utilizado toda la vida en Avellaneda y en muchos otros lugares de la provincia también. Y yo diría, no sé si la totalidad, pero la inmensa mayoría con muy buenos resultados. Habitualmente la contribución de mejora se utiliza más para las ciudades que para las zonas rurales, ¿no? Eso es así. Pero hay muchas experiencias, incluso nosotros en Avellaneda, que la utilizamos para la zona rural también con buenos resultados, ¿no? Entonces, convencido porque es un instrumento, como todo instrumento tiene que ser utilizado bien, eso es así. La ley lo que da es un marco general para que después un poder ejecutivo, en este caso, la aplique. Lo mismo en el tema de la justicia, la ley brinda un marco general para que la justicia la aplique, después son las personas las que la tienen que aplicar, ¿no? Nosotros, sin dudas, estamos súper convencidos de este gobierno de Puyaro y entendemos que una vez que se empiece a utilizar va a ser un instrumento, una herramienta que va a tener la provincia de Santa Fe para poder hacer más obras a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Eso en términos generales. Bueno, nosotros para ir aclarando los tantos sobre de qué estamos hablando cuando decimos contribución de mejoras, esta nueva ley plantea que cuando Vialidad Nacional o Provincial lleven a cabo una nueva obra vial, ¿sí? Sí. Una obra vial que asegure el tránsito continuo, el tránsito permanente, es decir, cuando haya, por ejemplo, un asfaltado, un ripiado, un mejorado, que permita que un camino rural, por ejemplo, se pueda transitar aún en los días de lluvia, esa obra va a ser cubierta en parte con la contribución de los propietarios de campo, por ejemplo, o de los habitantes que estén beneficiados por esta obra. Después, hay algunos detalles, pero la primera pregunta, que es bastante técnica porque en la ley no llegué a dilucidar, plantea esto de la zona contributiva, es decir, ¿qué campos? Vamos a ir al ejemplo de la zona rural, ¿sí? Se pavimenta una calle o una ruta provincial. ¿Qué campos son los que van a estar alcanzados y cuyos propietarios van a tener que contribuir? Y la ley habla de la zona contributiva de 15 kilómetros. ¿Son 15 kilómetros de cada lado del asfalto, por ejemplo? ¿O 15 kilómetros, una franja de 15 kilómetros? A ver, lo que se intenta hacer con esta nueva ley, que modifica una ley anterior que hace muchos años que está en la provincia de Santa Fe y que no funcionó justamente porque es una ley muy rígida y muy difícil de aplicar. Lo primero que tenía la ley vieja
es que establecía un mínimo de contribución de parte del productor del 40%, lo cual hacía en muchos casos, o en la mayoría, inviable la aplicación, ¿no? En este caso, la fórmula se la deja al Ejecutivo ¿en qué sentido? Nosotros tenemos una provincia donde tenemos, por ejemplo, la zona, puedo decir Avellaneda, puedo decir zona de Quintas Cítricas de Malabrigo, puedo decir Las Garzas o alguna otra localidad donde hay, donde en general las parcelas productivas son pequeñas. Podés tener una zona como Vera, donde los campos son más improductivos desde el punto de vista agrícola, digo, por hectárea, y tenés grandes extensiones de tierra. Tenés zonas productivas como las que vos mencionabas del sur de la provincia, que son en general campos medianos, pero súper productivos. O zonas, por ejemplo, como la cuenca lechera. Entonces, no se puede aplicar una misma fórmula en casos tan diferentes. Por eso se deja a criterio del Ejecutivo. Entonces, quizás en una zona como la zona de Vera, 15 kilómetros, no te diga nada, porque en 15 kilómetros capaz que no hay ningún camino. Ahora vos te vas a Avellaneda y en 15 kilómetros hay 10 caminos. ¿Me explico? Entonces, ahí la fórmula cambia. Hay algunos ejercicios, por ejemplo, se está haciendo ahora para una obra Venado Tuerto San Francisco, donde no se tomó 15 kilómetros, se tomaron 7,5. Pero también eso se lo puede determinar, digo, con los actores involucrados, con los gobiernos locales involucrados, con la provincia involucrado, mirando el mapa. Porque ahí, en ese ejercicio, primero se habían tomado 15 kilómetros. Ahora, cuando tomaban 15 kilómetros, resulta que los campos que estaban más alejados de la ruta que se iba a pavimentar, tenían todos otras alternativas, otras rutas ya pavimentadas. Por lo tanto, uno no le puede cargar, porque ese tipo no va a ocupar nunca esa ruta. Entonces, en Avellaneda quizás no sean ni 15 ni 7,5. Si se hace una ruta, quizás sean 3 kilómetros o 4 kilómetros. Entonces, no hay un parámetro fijo. O sea, se deja a criterio el armado de una fórmula. Al Ejecutivo depende el tipo de obra, depende la localización de la obra, depende el tamaño de los campos donde esté situada la obra. Lo que se establece en sí es que se tengan en cuenta ciertos parámetros, que son la superficie, que son metros de frente, si sos frentistas o no sos frentistas, y la cantidad de kilómetros que estás del eje central del camino que se va a pavimentar. Esos son los 3 criterios que se le establece a través de la ley al Ejecutivo para que a través de esos criterios se establezca una fórmula de cobro. Y en cuanto a los mínimos de la contribución, también hay un rango ahí entre el 10% del total de la obra o el 40% del total de la obra, siempre que se trate de pavimentación. Sí, siempre que se trate de pavimentación es entre el 10 y el 40, puede ser menos del 10 si hay situaciones excepcionales que lo justifiquen, la ley lo prevé como excepción, ¿no? Como regla es el 10 y el 40. ¿Por qué se establece eso? Porque hay zonas donde hay rutas provinciales que tienen, por ejemplo, son zonas de rutas cortas, donde en el medio hay, por ejemplo, parques industriales o grandes empresas, y ya hay pedidos, la provincia ya tiene pedido. Entonces, esta es una herramienta. 40 se puede cobrar en esos casos, donde hay una zona que sea, por ejemplo, que esté intensivo, que haya una gran empresa que quiere pavimentar una zona donde está dispuesta a aportar recursos, ¿no? Ahora, en zonas que son campo estrictamente, sin dudas que se va a ir hacia los límites para abajo. Eso es un poco el criterio. Por eso cuando se discutía mucho por qué el 40, incluso con las sociedades rurales, acá estoy con Augusto, con el cual hemos dialogado, discutido, intercambiado opiniones. El 40, ¿por qué? Porque hay muchos casos donde los frentistas van a poder aportar el 40. Porque la densidad poblacional o la radicación de una gran empresa lo va a permitir, ¿no? Sí, cabe mencionar que este fue un proceso en el cual Sociedad Rural mediante CARFE tuvo muchísima participación. Sí. A nosotros nos sorprendió un poco, digamos, cómo esto surgió, cómo esto entró por la Cámara de Senadores en su momento. No estuvo trabajado desde un principio, nosotros hemos sido críticos con respecto a eso,
con las entidades. Nosotros inclusive nos enteramos como entidad, y CARFE también, cuando el proyecto estaba ingresado en la Cámara de Senadores. Lo cual nosotros siempre intentamos que eso tenga un proceso anterior, previo de construcción, de consensuar, digamos, los aspectos del alcance de la ley, que tanto en este caso y en otros también afecta directamente a la producción o a los propietarios, más que la producción en este caso, pero que en su mayoría tiene que ver con la producción. Bueno, hubo varias instancias después que ese proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores, y bueno, se han logrado algunos ajustes, algunos cambios, los cuales por supuesto que Diony está al tanto, porque bueno, hemos tenido, aparte de reuniones en el ámbito provincial con CARFE, reuniones más en el ámbito regional con Diony, y bueno, esos pedidos de cambio tienen que ver con, uno de ellos es ese punto del porcentaje, ¿no? Que bueno, que en principio era más, creo que era hasta un 60% del valor de la obra, se logró bajar a un 40%, entendiendo que, digamos, tiene que haber un aporte no solamente del frentista, porque el criterio ¿cuál es? Esa ruta, ¿quién la ocupa? ¿Solamente los dueños de campo? ¿Solamente la producción? ¿O también conecta pueblos? ¿También conecta otro tipo de generación de riqueza, como puede ser una industria, como puede ser una metalmecánica, como puede ser... Sí, turismo, un montón. Cualquier otro tipo de producción, o producciones más intensivas también. Por eso hay, no sé si lo tenés ahí, pero hay también un aspecto que tiene que ver con el aporte en proporción, porque como decía Diony, esto, digamos, es difícil la fórmula, porque no tiene nada que ver un campo muy poco productivo, de grandes extensiones y de baja rentabilidad, contra una, por ejemplo, quinta en donde se produce pollo parrillero, que si vamos a la superficie es mucho más intensivo y mucho más productivo, y va a pagar mucho menos en este aporte. Entonces, también eso nosotros pedíamos que se vea y que se tenga cuidado, porque también otro aspecto que tiene que ver con la votación, ¿no? Esto requiere que haya un padrón de oposición, sí. Que nosotros pedíamos que sea al revés, que sea un padrón de aceptación, que eso no se logró. No. ¿Por qué? Porque te llega una notificación que en 30 días vos te tenés que oponer. Si por algún motivo en esos 30 días vos no tuviste contacto con ese pedido de oposición, por ejemplo, vamos a un caso concreto que es el que yo lo planteé en las oportunidades que tuve. Si el dueño de una propiedad, el dueño de un campo, es muy común en este norte tener propietarios que son italianos, holandeses, franceses. Si esa notificación no llega al dueño, el dueño no puede, no tiene la capacidad de reaccionar a tiempo y decir, no, yo me opongo. Eso queda automáticamente como que acepta. Entonces nosotros el pedido era el siguiente, que haya un padrón de aceptación, que si nadie va a presentarse, que quede como que o no se enteró o no quiere. Que sí haya un padrón de aceptación en donde tiene que ir a aceptar. Bueno, eso no se logró. Y en cuanto a esa votación también, que tiene que ser, creo que es del Diony, La oposición, el 50%. Tiene que superar el 50% para que la obra no se haga. También tiene que ver con cuánto vale cada... O sea, si todos votan por igual, si el que tiene, no sé, 2.000 hectáreas sobre la ruta tiene un voto como el que tiene una casa quinta de 20 por 30 sobre ese mismo trayecto, digamos, y pagan en relación a la superficie monedas en comparación con el que tiene 1.000 o 2.000 hectáreas. Entonces, si hay muchas casas quintas, muchos, digamos, propietarios de baja superficie, obviamente que va a ser injusto, porque capaz que con esa mínima cantidad de casa quinta, la votación va a superar el 50%. Entonces, todos esos aspectos también son importantes, y se le pidió con quien se tuvo oportunidad de ver, los legisladores que estaban con este tema,
que se tenga en cuenta, ¿no? Que bueno, algunas cosas, como digo, se lograron, otras no. Esto viene con un proceso y un camino largo, el recorrido. Sí, a ver, yo, por lo menos en mi punto de vista, ¿no? Nosotros esto hay que tomarlo como una herramienta que va a servir para empezar a cambiar la forma de pensar también las obras en la provincia de Santa Fe. Acá no es que esto va a abundar, ¿no? Entonces nosotros, yo por lo menos tengo una mirada positiva del proceso y quiero tener una mirada positiva del proceso, imitando un poco lo que ha logrado Córdoba en su momento con leyes similares. O sea, siempre tomamos como mirada, como ejemplo a Córdoba. Digo, alguna vez tenemos que mirarnos a Santa Fe como ejemplo, pero para eso hay que laburar y lo que hay que entender también con esta ley, que no es que van a abundar las obras en la provincia de Santa Fe porque hay una ley de contribución de mejora, pero sí va a servir para priorizar obras. Porque acá el Estado en la mayoría va a poner el 90%, ¿sí? El 80%, depende de la obra. En las zonas quizás donde haya más concentración o mayor oportunidad, quizás va a poner el 70% de la obra. O sea, por lo tanto, cualquier obra va a tener que estar en el presupuesto de la provincia y va a tener que tener los recursos presupuestados para poder hacerlo. Pero sí va a ser mucho para hacer priorizaciones de obras en muchos casos. Por ejemplo, digo, acá en la zona tenemos 2 pedidos ya para hacer a través de contribución de mejora. Uno que es el tramo Lanteri, el Algarrobal, la conexión de esa ruta, y el otro para hacer la conexión Malabrigo-Larazá, pasando por el Ricardito. Son las 2 obras que los gobiernos locales lo han pedido, que han firmado muchos productores ya también. Entonces, esas 2 obras, al hacer un aporte los productores, obviamente que van a tener una mirada especial de parte del gobierno de la provincia también, y va a ayudar este proceso cuando se empieza a generar. Esto no es una transformación de un día a día, de un día para el otro. O sea, es un proceso que se piensa en el mediano y largo plazo. Para eso es este instrumento, para eso es esta ley, ¿no? Pero pensemos respecto a lo que vos decías. Vos te vas acá, Reconquista no conozco tanto, sí conozco el caso de Avellaneda porque nosotros lo aplicamos, pero digo, cuando vos transitas la calle Avellaneda, transitas en un asfalto que lo pagó el frentista. Si vas de noche estás iluminado por una luz que pagó el frentista. Si alquilás o vivís, tenés una cloaca, un gas que lo pagó el frentista. Es decir, en Avellaneda, yo diría, la gran mayoría de las obras la pagaron los frentistas y en muchos casos las utilizan todos. Y doy ejemplos. En la ciudad, por ejemplo, el paseo aeróbico. Paseo aeróbico, una parte de la obra la pagaron los frentistas. Es decir, a través de un sistema de contribución de mejoras. En la zona rural, los ripios, los 60 kilómetros de ripio que hay en Avellaneda, que tanto benefician a los productores, los materiales lo pagaron todos los frentistas. O sea, una parte, los materiales representarán un 40%, un 30%, depende de la obra, la pagaron los frentistas. Lo que hay que brindar son las oportunidades de financiamiento para no ahorcarlo, para no ahogarlo, y sobre todas las cosas yo digo que lo más importante cuando uno hace una obra de cualquier tipo y especialmente a través de un sistema de contribución de mejora, el proceso es lo bueno, porque el proceso empieza con los presidentes de comuna, los intendentes, en las reuniones en los clubes rurales, junto a los frentistas. Con participación. Es que necesariamente, vos no podés hacer una obra de contribución de mejora que venga al Estado, la baja y le empiece a cobrar. No existe eso. Entonces, porque vuelvo a repetir, además, el Estado va a poner una parte importante de la obra. Entonces, el Estado tiene que estar seguro de ese proceso y ese proceso te va a llevar, lo que vos decías, Augusto, a que todo el mundo se entere. Porque si bien es cierto que el campo es de un italiano, muchas veces el extranjero tiene firmado un poder para el local y si no, por WhatsApp le comunican. Digo, che, están por hacer... O sea, el proceso informal de la obra, el proceso previo de la obra, todo el mundo se va a enterar que ahí, en ese lugar, se quiere hacer una obra por contribución de mejora. Nadie va a estar ajeno a ese proceso, ¿no? Porque además no estamos hablando de obras de 200 kilómetros, de 300... No, o sea, en general son obras para conectar localidades, para conectar circuitos productivos, como puede ser una zona de Casa Quinta, de Tambo, o sea, está pensado para eso. Y yo creo, quizás me equivoco, pero yo creo que se va a usar mucho más para mejorado que para pavimentos. Porque en una provincia de Santa Fe tan atrasada
tan atrasada en obra pública en el campo, lo primero que la gente quiere, por lo menos, salir de manera segura. Si te llueve, poder entrar con el camión a sacar los pollos, poder llevar el alimento para los chanchos. Lo primero, después sueña con el asfalto, pero lo primero es entrar de manera segura, ¿no? Sí, no solamente para la producción, sino para los pobladores. Para los pobladores. Te ciudadanos cambia la también. vida. Supuesto. Realmente te cambia la vida. Uno escucha en todos lados cuando le hace, aunque sea un mejorado, le cambia la vida para siempre. Totalmente. Aunque no viva sobre ese mejorado, pero ya al tener que transitar menos kilómetros. Y sí, no es lo mismo barrear no, 30 kilómetros que no, barrear barrear 5. Totalmente. Sí, hay otra cuestión más allá de la productiva, como vos decías, que te cambia la vida. A mí me tocó vivirlo, un tema tan importante como la salud, por ejemplo. Vos sabés que se larga a llover y vos estás con un problema de salud, no importa, vos salís. Salís. Si necesitas salir de urgencia, salís. Salís. Un poco atado, perdón Leo, Sí. un poco atado a lo que decía Diony. ¿Qué es lo que se dice de la producción? Sin duda que las obras hacen falta, vos bien lo dijiste, tenemos un atraso en materia de infraestructura de décadas, diría yo, en este norte de Santa Fe. Vos eso lo sabés bien, lo conocés bien. Por supuesto que se votó un cambio, como lo decía en el principio del programa, un cambio importante, transformativo, que tiene que ver con que queremos un Estado chico, ¿no? Así se votó y eso fue muy contundente en las elecciones, tanto a nivel nacional como provincial también. Un Estado austero y mayor participación de los productores. O sea, si queremos obras, nos vamos a tener, de alguna manera, a tener que hacer cargo nosotros. Pero lo lógico sería que también bajen los impuestos o bajen la extracción que se le hace a la producción primaria, sobre todo. Tiene que haber una armonía en ese sentido. Y te lo digo también, ya que fuiste hasta no hace mucho legislador nacional y tenés una mirada también en ese sentido a nivel nacional, Diony. ¿Cómo crees vos que se va a dar este proceso? Porque si bien esto anticipa ese proceso, o así lo entiendo yo, o así lo intento ver, como vos bien dijiste, Diony, viéndole el sentido positivo a esta ley, tratando de encontrarle, digamos, la intención de que va a ser el futuro, de la manera que tengamos de gestionarnos, pero tiene que haber un proceso lógico en el cual se bajen impuestos primero, porque ya pagamos de alguna manera todas esas obras que no están durante muchos años, con retenciones, con impuestos a las ganancias, con ingresos brutos, con todo lo que se nos lleva en materia impositiva y esas obras no están. Entonces, ahora hay que decir, bueno, se votó un cambio, se votó un Estado chico, se votó que los ciudadanos nos tengamos que hacer cargo de las cosas que faltan. Perfecto, pero tiene que haber una armonía en ese sentido. Bajemos impuestos primero y después veamos la manera en que los productores, la producción o los propietarios o los frentistas se hagan cargo de las obras. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? No, yo a nivel nacional, sin dudas que hay un proceso de transformación que era necesario, porque el Estado argentino es un Estado gigantesco, pero además un Estado que no sirve para nada, digo. Entonces, todo el esfuerzo impositivo de los contribuyentes, ya sea del campo, ya sea de la ciudad, de cualquier lado, sin duda que cae, como se dice habitualmente, en saco roto y no se devuelve ni en servicios ni en obras. El ajuste y las variables macroeconómicas en la Argentina hay que acomodarla, y eso es la única forma de acomodarla es llegando a un déficit fiscal cero y en el futuro a un superávit fiscal. No hay otra forma, no hay otra forma. Yo entiendo que hay un proceso de ajuste importante. Hoy se habla de que el Estado Nacional no hace obras, pero yo creo que en el futuro, cuando la economía argentina empiece a crecer, el Estado va a tener que hacer obras para acompañar justamente el desarrollo de la producción, ¿no? O sea, la producción no puede crecer si no hay energía eléctrica, no va a haber energía eléctrica si no hay intervención del Estado. Cuando yo hablo de intervención del Estado, como estamos hablando de este proceso de contribución de mejora, no siempre es que el Estado ponga toda la plata, sino que el Estado intervenga para articular las necesidades para que la obra esté.
Sin Digo, una represa o una línea eléctrica de alta tensión que llegue a cualquier zona del país. Digo, que es necesario, hay una falencia energética. Entonces, el Estado va a tener que hacer obras. En energía eléctrica, en ruta, son fundamentales para acompañar el crecimiento de la economía. Y esperemos, si todo se acomoda, en el futuro otro tipo de inversiones que tengan que ver con el agua, por ejemplo. Digo, un montón de cosas. Entonces, a nivel nacional el ajuste era súper necesario. Y fíjate vos, estaba mirando, justo estaba rescatando un informe de Agrofy que salió estos días, de cómo impacta la parte impositiva en la renta agrícola. El 94,7% de los impuestos del campo son nacionales. O sea, entonces el 4,7% provinciales y el 0,6% municipales. O sea, ¿dónde está la mayor carga impositiva al campo? Sin duda que en retenciones, ganancias, bienes personales. Es decir, la parte impositiva provincial no es tan grande, obviamente que todo impuesto que haya, digo, hay que pagarlo, pero digo, el gran secreto del campo es bajar las retenciones. Se van a poder bajar las retenciones si se ajusta el gasto, si se llega al déficit cero, y ahí va a empezar seguramente un proceso de baja. Eso es lo que ha dicho el presidente y entiendo que así va a ser, ¿no? Ese es el proceso sumamente necesario, porque el campo sin retenciones, imagínense el campo sin retenciones, como puede ser Paraguay, Uruguay, Brasil, o con retenciones mínimas en todo caso. Digo, puede hacer un montón de cosas en el orden privado y en el acompañamiento de este tipo de obras, ¿no? Es decir, yo miro, lo decía la otra vez cuando nos reunimos en la Unión Agrícola, miro Avellaneda, zona norte, digo, promedio de soja 2.000 kilos, digo, con toda la carga impositiva, y a pesar de eso hace un aporte para tener un mejorado para llegar a su campo. Imagínate sin retenciones, o sea, para mí la clave es esa. La clave son las retenciones, es el paso necesario que tiene que tener el campo para poder empezar a invertir mejor. Sí, ¿no? Es el primer paso, porque como siempre decimos, es un impuesto totalmente distorsivo, injusto, retrógrado, que no permite oxigenar las economías regionales. Y claro, porque paga el 30% acá en Avellaneda con 2.000 kilos y el 30% donde sacan 4.000. No, o sea, y lo peor entonces, es que paga el 30% inclusive a pérdida. A pérdida, o sea, como sea. Si te costó 1.500 kilos producir y vos estás sacando 1.000 por una cuestión climática que la tenemos de manera permanente, cada 3 años tenemos 2 malos, lo estás pagando igual. O sea, sea el rinde que saque. Muy diferente a un impuesto a las ganancias en donde... Yo del gobierno nacional, obviamente que esto tengo algunas diferencias en los modos, en las formas, en un montón de cosas, pero estas cosas son necesarias hacerlas, ¿no? Si no se llega a eso, a equilibrar los números, no se puede bajar impuestos. Totalmente. Es la hora 15:32, estamos hablando con Dionisio Escarpín sobre, bueno, la ley de contribución por mejora fue el inicio, después ya hablamos de otros temas. Sí. Consultarte, porque mencionaste 2 pedidos que ya hay de obras bajo este régimen de contribución por mejora. La Antera y el Algarrobal, que sería el acceso a la Antera y desde Ruta 31. Sí. Y nombraste Malabrigo, el Arazá, bueno, pasando por el Ricardito. Sí. ¿Qué tipo de obras serían estas? ¿Es pavimentación? ¿Es ripio? La de la Antera y el Algarrobal estamos planteando pavimento y la otra un mejorado. Sí, como primer paso, la de la Antera la de la Arazá, Malabrigo, ¿no? Y está la vía esa mencionada ya en el presupuesto 2025. Sí. Las dos se lograron incluir en el presupuesto. Obviamente, más allá de estar en el presupuesto, después hay que pelear que se haga, porque hay obras, y esto hay que decirlo con toda claridad, hay obras que han estado en el presupuesto 10 años y nunca se hicieron, ¿no? Entonces, pero que el hecho de que haya un pedido de los presidentes de comuna con firma de productores o firmas de cooperativas e instituciones, donde también afirman que están dispuestas a colaborar en el proceso de construcción a través de la ley de contribución de mejora, sin duda que va a tener priorización sobre otras, ¿no? ¿Qué pasa, Diony, con las obras que tienen que ver con conexiones de puentes, ¿no? Hay muchos casos en donde los caminos no están tan mal, o sea, son medianamente transitables. Sí. Esa comuna en particular
a lo mejor los mantiene Sí. más o menos bien con la tasa por hectárea, pero los puentes siguen siendo de la época de la forestal y sigue siendo un riesgo permanente de caída y una dificultad principalmente para mover grandes maquinarias, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con esas obras? ¿Se pueden hacer también por contribución? Se por pueden mejora? hacer, sin duda que se pueden hacer. No está especificado, porque se habla más de, si bien plantea obras nuevas, se habla más de pavimentos, de ripio, no se habla específicamente de puentes. En ese Pero caso, la ley está planteada con flexibilidad para que se pueda hacer, digo, porque ese es el sentido de esto también. La provincia no va a poder recuperar el camino perdido durante décadas, porque hay que decirlo de esa manera, y esto puede ayudar. Es decir, si se pueden juntar los productores y decir, che, nosotros estamos dispuestos a poner, bueno, que haya un marco legal para poder hacerlo. Ese es el sentido, ¿no?, de la ley, que haya un marco legal. Obviamente, un puente como el que está planteado, Musi La Sarita, imposible que lo paguen los productores, eso está totalmente claro. Creo que todos lo sabemos, el gobierno de la provincia también lo sabe, porque son obras grandes y que tienen un costo importante, ¿no? Entonces eso no. Pero después hay pequeños puentes en un montón de lugares que se puede hacer, digo, a través de la contribución de mejora. ¿Y eso cómo sería? ¿Cómo se aplicaría la fórmula? Porque No está ella sería- planteado, eso va todo a decreto reglamentario. En la ley no está planteado. En la ley no está planteado, eso hay que reglamentarlo a través de un decreto. Digo, porque la variedad de situaciones es tal, digo, en toda la provincia, que no podés en una ley contemplar todas las variantes, ¿no? Va a haber lugares donde quizás aporten el 100%, y bueno, habrá que buscarle la vuelta a través de esta ley del sistema de contribución de mejora que te permite hasta el 40%, bueno, a través de un decreto reglamentario buscarle la vuelta para que puedan aportar el 100% si están dispuestos a hacerlo, porque va a haber lugares en tramos cortos, en esos tramos cortos de rutas provinciales, por ejemplo, es decir, un tramo de 10 kilómetros, quizás hay casa quinta o parque industriales o lo que sea, y bueno, que haya un sistema, que haya una herramienta para que se lo pueda utilizar, ¿no? Sí. Principalmente porque dentro de la provincia, yo siempre digo que para mí es la provincia de la Argentina en que más diferencias tiene entre el norte y el sur. Sí. Hablamos de Y el este y el oeste también. y el este y el oeste Que también. Justo hablaban de hoy del departamento Vera, las diferencias con General Obligado. Por ejemplo. supuesto, carga demográfica, idiosincrasia, productividad, o sea, Todo, sí, sí. déficit, o sea, deficiencia. Acá la cuestión de los puentes es muy marcada, acá es muy notoria, cosa que en otras partes de la provincia no la tienen. Sí. En otras partes de la provincia tienen muchas dificultades con caminos rurales. Lo hemos planteado complementariamente a esto. Yo estoy presentando, después se los voy a mandar, un proyecto para modificar lo que es la ley de consorcios camineros. Tenemos provincia como el Chaco que tiene una ley de consorcio que le da una solución a los productores, y en Santa Fe, digo, no tenemos una ley de consorcio que por la forma que está planteada no sirve. No sirve, entonces, que es el otro gran tema de la producción en Santa Fe, que tiene que ver con los caminos comunales o los caminos de los gobiernos locales, ¿no? El tema del mantenimiento, o el tema, en todo caso, el tema del no mantenimiento, el tema del cobro de la tasa por hectárea. Bueno. Digo, pero hay experiencias que son muy buenas de consorcios. En Santa Fe son muy poquititas, realmente son muy poquititas. Según la información que me dio Vialidad, hay consorcios camineros exclusivamente, hay 10 y hay 9 intervenidos. Digo, eso habla a las claras del desastre. Exacto. Y hay un montón de situaciones realmente que no dan para más. Realmente no dan Es para un tema que da para otro programa, Sí, sin duda, porque sin duda, tasa sin por duda. hectárea hay Sí, no, yo mucha tela para cortar. Después vengo en otro programa y les cuento. No, yo quería aprovechar para preguntarte así a grandes rasgos cuál sería tu idea de una nueva ley de consorcios camineros. Que se le dé flexibilidad sobre todas las cosas. Es decir, que haya una oportunidad para que los productores se junten y puedan manejar, ¿sí?, los caminos rurales a través de un consorcio. Obviamente, cuando uno presta un servicio, ese servicio se paga. Digo, eso está claro. Pero que realmente se pague con gusto. Digo, que sea primero razonable y que se pague con gusto. Entonces, nosotros lo que planteamos es una ley de consorcios camineros que permita que haya un aporte de parte de la provincia, además del aporte de los productores, que obviamente la plata la manejen los productores,
Y que se permita, digo, si hay asociaciones civiles funcionando y quieren hacerse cargo, como en San Justo, por ejemplo. En San Justo hay una asociación civil que hace el mantenimiento de los caminos rurales. No es un consorcio, un ente público como hay en otros lugares, es una asociación civil. Digo, si en Avellaneda nosotros íbamos a hacer, que tenemos la mesa rural, íbamos a hacer un consorcio. Y la verdad que había tantas trabas para hacer el consorcio que no hicimos nada. Digo, pues si quieren hacer una asociación civil o si quieren usar una institución que ya está armada, digo, que se la pueda hacer. La idea es que haya un aporte, obviamente, de los productores, pero que haya un aporte de la provincia también y, en todo caso, de los municipios de lo que es la parte de impuesto inmobiliario, ¿no? Pero después se las voy a mandar. Pero para que administre los recursos de tasa por hectárea. Que administren los recursos, generar un proceso de transición en aquellas comunas o municipios que ya cobran tasa por hectárea y que no prestan servicios, digo, porque hoy cobran y esos recursos lo utilizan para pagar sueldo, o lo utilizan para otra cosa. O para hacer política, que es o peor. para hacer política. Entonces, generar un proceso de diálogo ahí también. Y después tiene que haber algunos cambios que, qué sé yo, el consorcio que se haga cargo, no solo del camino, sino también del mantenimiento de todo lo que es la parte hídrica adyacente al camino. Porque tenemos casos, por ejemplo, Fortín-Olmo, que se viven peleando, digo, porque el que arregla el camino, pero no arregla la alcantarilla. La alcantarilla lo tiene que hacer el comité de Cuenca. Sí, sí. El comité de Cuenca no arregla la alcantarilla porque está en el camino, y el camino, entonces, digo, ese roce de competencias, eliminarlo. Bueno, hay una serie de modificaciones que bueno, intentaremos que salga, porque Santa Fe, una provincia netamente productiva, no puede tener los caminos comunales que tiene y las rutas provinciales que tiene de tierra, ¿no? Entonces, evidentemente, si Chaco lo logró, ¿cómo no lo logró? Hay que sentarse, pensar. Yo lo hablé mucho con el ministro de Economía, lo hablé con la gente de Vialidad, viajamos a Chaco también, Córdoba lo hace mucho mejor que nosotros. Digo, ahora, ¿por qué Santa Fe no lo puede hacer? Totalmente. Dionisio, gracias por estar acá. Gracias, Diony. Seguramente te estaremos llamando y de paso contá con este espacio cuando tengas información relativa al sector. Este es un programa que pretende eso, lograr la comunicación desde el productor hacia las autoridades y desde las autoridades hacia los productores también. Así que sos siempre bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación, éxito. Saben que cuentan conmigo, más allá de que tenemos diferencias a veces, pero hay cosas que uno las defiende porque está convencido, y después te podés equivocar o no, eso ya es otra historia, ¿no? Pero que tenemos que pensar en instrumentos que transformen a la provincia, ¿no? No nos quedemos en esa mirada apática, pesimista, sino pensemos en instrumentos que se puedan aplicar para transformar la provincia. Necesitamos eso, ¿no? Para transformar la provincia hay que pensar en el campo. Muy bien. Gracias, Diony. Gracias a ustedes. Gracias, Dionisio, Alfredo. Vamos a hacer una pausita breve y seguimos con este tema de contribución por mejoras. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. En Rural Hoy hemos hablado, largo y tendido con Dionisio Escarpín. El tema del día, decíamos, es contribución por mejora, esta nueva ley provincial que se aprobó hace algunas semanas y que esperemos, sirva en primer lugar. Escuchamos la palabra de Escarpín, que él mismo lo dijo: soy un convencido de que es un instrumento, una herramienta que nos puede servir, más allá de que va a tener también sus limitaciones, lo dijo claramente. No es que ahora va a abundar la obra pública provincial por el hecho de que exista esta ley, pero sí es un marco. Puede ser una herramienta. Y después queda pendiente también, no pendiente, sino queda abierta a la iniciativa de los productores, de las comunas, porque en definitiva, como lo planteaban ustedes, el proceso empieza ahí, ¿no? Sí, el proceso de solicitar, por ejemplo, una obra bajo este régimen de contribución por mejora, empiezan los que viven en el territorio, ¿no? Los que necesitan en definitiva la obra. Yo creo que sí, eso tiene que ver con la génesis de esta ley, la participación. Una ley bastante controversial, lo dije hoy, con diferentes miradas. Las instituciones hemos sido muy críticas en su, arranque como proceso. Pero bueno, yo creo que está buena también la mirada de nuestro invitado de ahora, como para que también nos dé su pensar, su
su sentir sobre este proyecto de ley, ¿no? Sobre esta ley. Sobre esta ley. Está con nosotros Emiliano Peralta, el diputado, joven diputado de acá de la ciudad de Reconquista. ¿Cómo andás, Emiliano? Buen año. ¿Cómo les va? Feliz año nuevo para ustedes, para el equipo allá de cabina, conducción de ustedes. Muy bien, muy bien. Gracias por venir, Emi. Por favor. Feliz año para vos también. Un gusto, che. Emiliano es otro de los que primero nos tuvo que decir que no. Y ahora finalmente, ahora sí está acá. Lo agarramos en vacaciones. Sí, pero... pero pasa que la sesión de los jueves... Los jueves hace difícil porque si no hay sesión a veces tenemos reunión de comisión igual y tenemos que viajar, ¿viste? Entonces se complica. Pero en la medida en que no haya el viaje a Santa Fe, siempre a disposición. Te agradecemos por estar acá. Bueno, sabemos que dentro de esta nueva ley de contribución por mejora, en el bloque de UNITE... Había algunos disensos sobre algunas cuestiones de esta ley. Sí, a ver, un poco vamos a aclarar un poco cómo vino, digamos, esta ley. Esta ley viene del Senado. Cuando surge en el Senado, surge con un texto totalmente distinto. O sea, era otra cosa, era una ley que apuntaba a declarar una emergencia vial y demás. Era una ley muy mala, lo que venía del Senado. Afortunadamente se le cambiaron muchas cosas. Eso también hay que decirlo, no es que todo es negativo. Pero bueno, a nuestro juicio, algunas cosas no nos dejan conforme, tanto desde una perspectiva un poco más ideológica o de pensamiento político y otras desde un punto de vista jurídico, que nos parece que tiene falta de definiciones de algunas cuestiones, algunos temas. Entonces esas dos cosas, sumado a que, bueno, lastimosamente, digamos, el oficialismo no es muy permeable a veces a admitir modificaciones en las leyes, o no ha sido en este último semestre, porque el primer semestre se trabajó de otra manera, hicieron que tuviéramos que votar lo negativo. Lo que los preocupa, si es esta la palabra, es la cuestión de la discrecionalidad que permite esta ley. Bueno, eso por un lado. Después hay otras cuestiones, pero principalmente sí porque la ley anterior... A ver, ya hay un régimen, o ya existía previo a la sanción de esta ley, un régimen de lo que es contribución por mejora, ¿no? Después uno puede pararse filosóficamente de un lado o del otro en el decir, che, el contribuyente es el que tiene que, o el productor o el habitante de la zona rural, el que tiene que directamente financiar la obra cuando está pagando impuestos o no. Y si uno piensa de un lado, bueno, dice sí, hay otros que dicen no, y el que te dice sí, te dice, bueno, perfecto, yo lo fomento, ahora aliviame la carga impositiva en otros lados, porque si no me está matando, ¿entendés? Entonces, bueno, creo que esa es una discusión que hay que dar a futuro también, que todavía no se planteó, digamos, en esto de esta nueva... de esta nueva coyuntura política económica y estos nuevos ideales económicos y políticos que hay en la Argentina, creo que ese es un debate que nos queda pendiente. Eso por un lado. Pero bueno, eso va unido a otras cosas también que ya son de índole nacional que no legislamos nosotros, temas de retenciones y demás. Pero centrándonos en esta ley, nosotros ya teníamos una ley que establecía el tema de contribución por mejoras, y lo que nosotros vemos primariamente como muy peligroso en este sentido es que la ley ya establecía en el artículo 7, creo, una fórmula para el cálculo de la contribución por mejoras. Y este proyecto de ley sancionado, convertido ahora en ley, quita esa fórmula y lo deja discrecional a la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo. Entonces, nosotros decimos, no es que el problema sea este Ejecutivo, porque capaz que en definitiva después la ley termina siendo menos gravosa, ojalá. Pero el problema es darle esa facultad al Ejecutivo cuando hay un principio que es muy, digamos, es indiscutible en materia tributaria, que es el principio de legalidad tributaria. Que es decir, que la ley te tiene que decir ya cuál va a ser, si no la alícuota, la forma de determinarla. Y acá no tenemos ni una ni otra. Claro, en este caso el Ejecutivo va a determinar si el contribuyente aporta el 10% de la obra o el 40% o incluso el 65%. Claro, en realidad lo que establece la ley es que se baja el mínimo al 10%, pero puede ser determinado por el Ejecutivo en un 40% e incluso hasta un 65%. 60% en el caso de que sea, ese es otro de los temas, ripiado, arenado o similares. No sabemos lo que es similares. Y después y que el contribuyente puede llegar a estar pagando hasta el 65% de la obra. Eso es lo que establece en el tema de la determinación de la fórmula. Entonces,
Digamos, nuestra oposición viene primero por ese lado, primero porque filosófica e ideológicamente nosotros creemos que no está bien delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de dictaminar una alícuota de un tributo, porque en definitiva esto va a terminar siendo una alícuota que la va a fijar la autoridad de aplicación según los cálculos que haga. En todo caso, y después por otra parte, jurídicamente no es correcto darle esa libertad. O sea, esta ley puede tener planteos, no de inconstitucionalidad, pero sí de declaraciones de certeza, porque si yo soy productor y le digo, che, van a hacer esta obra, y ponele que yo estoy de acuerdo con la obra, pero no sé cuánto va a ser, entonces lo que voy a recurrir ante el juez con una declaratoria de certeza que me indique cómo se debe calcular el artículo 7º, por ejemplo, que es el que establece la fórmula. Y a nosotros nos parece que esas cosas son importantes también. Fíjate que lo mismo dijimos, insisto, más allá del posicionamiento sobre el tema de fondo en la ley previsional, nosotros dijimos que determinados artículos de la ley de reforma de la jubilación tenían algunos vicios de inconstitucionalidad, porque afectaban derechos adquiridos, derechos de propiedad. Y fíjate que ahora ya hubo más de 19 amparos en la ciudad de Rosario, muchos de los cuales tienen sentencia hasta de Cámara también diciendo que esos artículos son inconstitucionales. Entonces, no lo planteamos por un capricho de decirle no a la ley o que nos oponemos, sino porque hay razones de índole jurídicas también que invalidan que vos puedas hacerlo como quieras. Después, como te digo, ojalá que la reglamentación, la forma de hacerla sea exitosa y sea lo menos perjudicial, pero quedás librado a lo que te diga el Ejecutivo de turno. Sí, yo lo que veo es que también hay cierta democracia en el sentido de que si esto va a votación, tiene que haber un 50% de los productores que digan que sí o que no digan que no en el caso de este registro de oposición. Nosotros desde la institución lo que hemos planteado también y nos parece peligroso es, bueno, ¿quién aportan? Los frentistas, ¿no? Sí. Perfecto, los propietarios. En el caso de que no se llegue a ese, o se supere ese 50% de oposición, la obra no se haga, ¿quiénes van a tener la culpa? ¿El Estado, que está ausente? ¿No? ¿Los recursos que no vienen, ya sea de nación o de provincia? ¿O los productores que dijeron que no? Y también yo lo ato ahí porque hay una cuestión de peligrosidad ideológica en ese sentido. Ya conocemos los productores y el sector lo que es echarle la culpa a los productores por las cosas que suceden en este bendito territorio. ¿Qué sentís con respecto a eso? ¿Cómo lo ves en cuanto a la peligrosidad? Primero que yo no creo, a ver, otra de las cosas que nosotros planteábamos es que yo no creo que tenga que haber un registro de oposición, sino que debería funcionar un mecanismo al revés. Debería ser un mecanismo en el cual, si vos estás interesado en tener eso, que vos lo promuevas, digamos, que sea de participación y que no sea coactivo. Porque además corres el riesgo de que muchas veces, como todo registro de oposición, muchas veces termina siendo una ficción legal. Es decir, vos decís, bueno, lo publicamos en el boletín oficial, lo publicamos acá. Y la realidad es que el productor no va a estar viendo el boletín oficial. Como yo no veo si la planta crece o no, el productor no va a estar viendo el boletín oficial. Entonces nosotros proponíamos que fuese al revés, punto número 1. Y sobre todo nos pasa también que hay en muchos lugares donde quien está en el terreno no es el titular registral. Está alquilando del arrendatario y muchas veces incluso el titular registral ni siquiera vive acá. Exacto. Eso entonces, es lo que se ese es un problema en cuanto a los plazos y a la forma de la notificación. Más del 70% de los productores no es propietario de la tierra, ¿no? Entonces es difícil ahí cómo hacer. Y después lo otro que planteaba recién Augusto también es muy cierto, sobre todo porque el tema también hay que verlo desde el impacto. Vos mencionabas qué pasa si la obra no se hace, quién tiene la culpa. Y después tenés que ver también si la obra se hace, cómo beneficia a un frentista, por ejemplo, que tiene, no sé, una casa quinta al borde del ejido rural, urbano, y cómo beneficia a un tipo que tiene el campo, que tiene, no sé, cientos o miles de hectáreas, digamos, hacia adentro también. Entonces, como que esa ecuación no termina de estar contemplada, porque quien triplica su valor del inmueble, por ejemplo, en el caso de quien tiene una casa quinta y en la zona del ejido urbano en el límite, no pasa lo mismo con el otro. Entonces no hay una proporcionalidad tampoco entre lo que aporta y el beneficio que obtiene. Y el voto es uno y uno. Digamos. Exactamente, porque ese es el tema también. O sea, no es como ponerle en la ley de concurso y quiebra que vos decías, bueno, tenés que tener una mayoría de cantidad y una mayoría de capital. Exacto. Acá vale lo mismo el del frentista de la casa quinta que el que tiene un campo enorme produciendo. Y eso tampoco está contemplado. Entonces, perdón, tiene el mismo voto
y tiene el mismo pago, digamos. Exacto. Paga en proporción En proporción y paga lo mismo, monedas pero- en comparación al que tiene 2.000 hectáreas. Eso es lo que planteábamos. Entonces, recién por el inicio. por eso, digamos, no es que uno... A ver, pues no es que uno es necio y dice, no me opongo a la ley, porque no, de hecho ya hay un sistema de eso. Lo que nosotros planteábamos eran, bueno, ciertas cosas que por ahí lamentablemente vienen sucediendo en la Cámara y que yo a veces veo que puertas adentro de Unidos, como son una coalición muy heterogénea de partidos políticos, se dan todas estas discusiones y cuando llega al recinto o llega el momento de hablar con los otros bloques ya llega muy desgastada la discusión y es como, bueno, esto es lo que logramos hacer entre nosotros. ¿Te gusta o no? Y me parece que no es así. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces yo, mi manera de pensar, digamos, y un poco lo que traslado al bloque es, cuando nosotros tenemos una diferencia, a ver, lo pasamos por un tamiz. Primero, ¿esto es legal o no es legal? Es legal, pero tiene algunas disposiciones que son border. Por ejemplo, esta de la facultad de delegarse algo. ¿Es justo o no es justo? Y puede ser potencialmente injusto según cómo se aplique. Y después, tercero, ¿está de acuerdo a nuestras convicciones o no? Y en el fondo, nosotros creemos que el privado también tiene que hacerse cargo de muchas cosas acá y no esperar todo de papi Estado. Pero también creemos que el privado, para estar en esa situación, debe conseguir que antes papá Estado le saque la pata de la cabeza. Entonces, nosotros no queremos analizar las cosas aisladamente. Si esto fuese en un contexto donde hay un alivio fiscal de otras cosas, o por ejemplo se deroga otra de la figura, que yo estoy en contra, por ejemplo, del gran propietario en tema del impuesto inmobiliario, y derogamos o quitamos retención en nivel nacional y va dentro de otro núcleo de cosas que vos le decís, bueno, le da cierto plafón al productor para poder apuntar acá adelante, bueno, nosotros podemos acompañar, pero no así aisladamente, y por eso entendemos que por ahí esto fue, no lo digo con mala intención, sino que seguramente lo piensa, aparte yo conozco, digamos, gente del Ejecutivo, del Gobierno, pero por más que sea oposición yo hablo, y seguramente lo hacen con buenas intenciones, pero bueno, uno hay que pensar también que no es solo este gobierno, sino que todas las leyes que nosotros sancionamos quedan para después. Entonces, si después tenemos un gobierno, un signo político distinto, que tenga ese, lo que vos hablás, ese prejuicio ideológico para con el campo, y de qué nos disfrazamos, claro, ¿entendés? Ojo con la sartén por el mango, sí. Sí, la ley está. La ley está y después se puede de alguna manera hacer uso, digamos, según la perspectiva de cada uno, en este caso de... Yo siempre creo o parto en este tipo de cosas, en cuestión tributaria y demás, siempre parto de la base de que lo mismo con la Constitución. Las leyes y la Constitución están para limitar el poder del Estado. Entonces, mirá que yo no soy libertario, ni siquiera sé si soy liberal, adhiero a algunas cosas al liberalismo clásico, sí, obviamente, pero yo creo que nosotros tenemos que ser responsables en dónde le ponemos el freno al poder estatal, en un montón de cosas, en este caso en materia tributaria. Entonces a mí no me da seguridad esto, por eso no lo puedo votar. Pero bueno, ojalá que te digo que este gobierno y todos los que vengan lo apliquen bien, porque en definitiva el beneficio es para todos. Exacto, totalmente. Exacto. Emiliano, muchísimas gracias por esta primera visita. Dudo que sea la última. Te vamos a seguir invitando. Cuando quieran, la verdad es que no hay problema, así que... Tenemos un problema con el día y el horario. Nada más. Pero bueno, a ver, también este año fue atípicamente activo, había comisiones y sesiones casi toda la semana, porque bueno, nuevo gobierno nacional, nuevo gobierno provincial. Yo particularmente estoy en una comisión que es la de acuerdo también, que es una comisión que está viendo todo el tema del desempeño de los fiscales, y como ustedes saben acá tenemos una situación compleja, ¿sí? Entonces, bueno, a veces eso implica, pero después fuera de ello, cuando quieran, bueno, estamos. Dale, un placer. Dale. Gracias, Emiliano. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, es vertiginoso el paso del tiempo en esta hora que estamos acá reunidos. Claro, como no podía ser de otra manera, se nos fue la hora, como nos viene pasando por séptima vez ya, ¿no? 7 programas y 7 veces que se nos va la hora, no nos alcanza el tiempo. Y Alfredo nos mira feo. Sí, Alfredo nos mira feo. María nos está autorizando a que sigamos 1 hora más. Julieta me parece que no. Bueno, contribución por mejora. Quedaron
quedaron las cartas sobre la mesa. Como decíamos, la ley ya existe y seguramente en el transcurso de los programas podremos ir tocando algunas cuestiones más que no Por hayan supuesto. quedado claras. No hemos tenido consultas, no sé si fue tan claro la palabra de los invitados de hoy, pero bueno, no hemos tenido preguntas. Nuestros Capaz fue aburrido, ¿eh? No, por dudo, nosotros, no dudo. por ustedes. Dudo, porque la verdad que es un tema muy interesante. Así que bueno, tenemos que irnos, Augusto. Nos vamos hasta No. el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Emiliano. Guillermo